Hola, muy bienvenidos. Soy Marilo Sánchez Fuentes. Esto es Negocios de Carne y Hueso en Radio Intereconomía, el programa de los emprendedores innovadores, las pymes, las startups, pero sobre todo los que sueñan en transformar el mundo y con sus ideas y proyectos lo hacen realidad. Ya sabes que el leitmotiv de este programa y mi cruzada personal es demostrar al mundo que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Desde Radio Intereconomía con alcance nacional y transmitiendo también a través de más de 400 canales de televisión en España, América Latina, Miami, llevamos hacia ti las claves del éxito empresarial en español, llegando a una audiencia potencial de 400 millones de personas. Y hoy tenemos uno de nuestros programas especiales temáticos en estas sesiones de Negocios de Carne y Hueso on the road que venimos realizando por toda España, por el mundo, saliendo de los estudios para estar más cerca de ti, de las personas, de las empresas, con un público en directo maravilloso que nos acompaña y al que agradecemos su presencia. Estamos en la Fundación Pons, en la calle Serrano de Madrid, hoy con el foco puesto en el sector defensa. Y es que la industria de defensa ha dejado de ser una sola cuestión de fuerzas armadas para convertirse en un ecosistema de alto valor económico, tecnológico e industrial. Y España vive un momento clave, en un contexto internacional en el que la seguridad y la defensa vuelven a ocupar un lugar central y donde incluso Estados Unidos reclama a Europa un mayor compromiso. Nuestro país ha anunciado que alcanzará el 2% del PIB en inversión en defensa en 2025, lo que supone más de 10.000 millones de euros adicionales. Pero más allá de las cifras, este dato revela algo profundo. La defensa ya no es solo cuestión de estrategia militar, sino de soberanía tecnológica, de innovación y de competitividad industrial. Es una llamada a reinventar un sector que puede ser motor de futuro para nuestra economía. Y en este nuevo escenario, España y Madrid en concreto juegan un papel decisivo. De hecho, la presidenta Ayuso anunciaba hace unos días en Estados Unidos la consolidación de Madrid como el gran nodo europeo de industria e innovación en defensa, ya que concentra el 61% de la facturación nacional y el 54% del empleo directo del sector. Porque la defensa hoy se construye con proyectos que integran inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, materiales avanzados, energía aeroespacial, tecnologías que no solo protegen fronteras, sino que también generan valor económico, empleo cualificado y oportunidades para startups y pymes. Pero también están los retos, por supuesto, la fragmentación del mercado europeo, la necesidad de más inversión en I+D, de una cooperación real entre instituciones, empresas y emprendedores y de un cambio, sobre todo, cultural que permita que el talento emergente entre un sector históricamente reservado a grandes corporaciones llegue a la industria cercana. De todo esto vamos a hablar hoy, de cómo la innovación tecnológica en el sector defensa está transformando el presente y construyendo el futuro. Y lo haremos con protagonistas que lideran ese cambio. Corporaciones que están abriendo camino, instituciones que impulsan la colaboración público-privada, inversores que apuestan por el futuro y las startups, por supuesto, que demuestran que desde la innovación se puede hacer patria. Porque la gran pregunta que nos hacemos hoy aquí es: ¿cómo construimos la defensa del futuro desde España con tecnología, talento y visión internacional? Y sobre todo, ¿cómo convertimos ese reto estratégico en una verdadera oportunidad de negocio, de empleo y de transformación económica? Vamos a descubrirlo, ¿verdad? Bienvenidos a este especial de Negocios de Carne y Hueso, Defensa, Innovación y Negocio. Ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos. Pues happy, por supuesto, como siempre, comenzamos con esta primera mesa de expertos donde vamos a poner el foco en las claves estratégicas que están marcando el presente y el futuro del sector defensa. Innovación, colaboración
y financiación. Nos acompañan 6 voces con una visión complementaria que nos van a ayudar a entender cómo se está transformando este sector entre España y Europa. Vamos a comenzar hablando y saludando a Alfonso López Clavier, presidente de APTIE, la asociación que reúne las empresas tecnológicas e industriales estratégicas del país y que actúa como puente entre la industria, la innovación y la defensa. Alfonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mariló. Lo primero, agradeceros profundamente que nos hayáis invitado a esta mesa, porque creo que es imprescindible difundir la cultura de defensa, cambiar rápidamente la mentalidad que había en España y en Europa, y esta es una de las ocasiones. Pues desde luego que sí, para eso queríamos empezar contigo, porque por empezar poniéndonos en contexto, ¿cómo describirías el momento actual que vive la industria española de defensa desde el punto de vista de innovación? Bueno, en este momento la transformación es gigantesca, ni nos lo estamos imaginando. Hemos pasado de una industria que estaba absolutamente proscrita, podemos decir. Incluso el Banco Central Europeo tenía prohibido hablar de ningún proyecto de defensa ni financiar nada, a encontrarnos con una situación internacional que yo digo muchas veces, gracias a Trump y a Putin, Europa tiene que cambiar. Qué bueno. Hemos vivido 60 años, podemos decir, como dicen los presidentes norteamericanos, no Trump, todos desde Kennedy, han recordado que la defensa la teníamos que pagar y nos teníamos olvidado y vivíamos muy bien. Ha llegado un momento que un presidente que es más exagerado en sus expresiones externas ha dicho que tenemos que pagar. Esto supone un despertar a una industria de primer nivel mundial. O sea, la defensa no son carros de combate, no son cañones, no. Son cientos y miles de tecnologías de todo tipo, porque la industria es una integradora de sistemas, de tecnologías y de conocimientos. Además, muy exigente, no se pueden tolerar fallos. Y todo tiene que funcionar perfectamente y estar probado. Ahí el tema son hoy día en las tecnologías de ciclo corto, en las que estamos centrados nosotros porque estamos viendo que las tecnologías evolucionan de una forma rapidísima, que son más bien las de tecnologías policiales, seguridad, inteligencia, de ciclo largo, que son las militares propiamente dichas. Sin embargo, la guerra de Ucrania nos está demostrando que los cambios tienen que ser diarios. Diarios y a corto plazo. No, diarios. Sí. O sea, el ejército norteamericano tiene 3 brigadas dedicadas a cada uno de los sectores militares y tienen obligación de presentar todas las semanas informes de los cambios y en un mes propuestas de cambios, que eso militarmente era inconcebible. En un mes. Bueno, este programa promete, porque ya con los titulares que nos está dando Alfonso, hemos empezado con la defensa, la tenemos que pagar, estamos despertando a una nueva realidad y esto promete grandes titulares como estamos viendo con Alfonso. Estamos en este momento que Europa, que militarmente es un pigmeo absoluto, gastábamos 200.000 millones de euros o de dólares en la defensa y sin embargo no se ve por ningún lado. Porque claro, somos 27 naciones distintas, 27 sistemas de carro de combate, de aviones, de comunicaciones, de todo. A encontrarnos que tenemos que avanzar. El primer paso son el 2%. Ese 2%. El 2% son 350.000 millones, que es más que el presupuesto de defensa de China. Y el doble, el triple del de Rusia. Y Rusia parece que nos está asustando. Y nosotros llegaremos a los 350.000 y a los 500.000 millones. Estados Unidos tiene 900.000 millones. Pero el Producto Interior entero de Europa es superior al de Estados Unidos, o muy parecido. Con lo cual, ese 5% se debería de alcanzar. Y lo alcanzaremos poco a poco, porque es imprescindible. Es imprescindible, es ¿no? Imprescindible. Pero bueno, simplemente con el llegar al 2% y después al 3,5%, será un avance notabilísimo. Sobre todo porque exige soluciones concretas. Y ahí pasamos ya al segundo estadio. Cuando hablamos de soluciones concretas, ¿a qué nos estamos refiriendo, Alfonso? Pues a crear la industria de defensa europea, no la de 27 países. Y eso supone un reto para cada una de las naciones y en particular para nosotros, por nuestro interés, que es el de España. Claro. En Europa se va a producir una concentración de fabricación en todos los sectores militares. Es un pastel gigantesco. Y hay que luchar porque las industrias principales, los diseños desde el primer momento, desde que se empieza a pensar una idea,
estemos lo más cerca posibles. Y no dejemos que la tarta sea como a los alemanes, los franceses, italianos, y ahora no, los ingleses están fuera, pero ahí están. O sea, tenemos que asumir un papel protagonista en este sentido. Absoluto. Y tiene que partir del Ministerio de Defensa, de todos los ministerios, el comprender que es una industria que tiene que atenderla estratégicamente el Estado. Sin duda. Y que tiene que plantearse cómo va a ser y qué piensan hacer las demás naciones o qué están haciendo las naciones europeas para estar en los sitios adecuados desde el primer momento. Y eso llega desde la gran industria hasta la última startup, porque hoy todos los sistemas se componen de sistemas, a su vez de subsistemas. Indra, por ejemplo, tiene 800 suministradores, Navantia tiene 400 a 500. Son 500 empresas que a su vez se tienen que formar a través de las universidades, de los investigadores, de las startups. Eso hay que ponerlo todo en marcha, ese ecosistema. Hay que poner en marcha ese ecosistema, hay que concienciar de que ese ecosistema tiene que despertar. Seguro que está mucho más despierto, pero a lo mejor no tenemos conciencia o conocimiento de ello, y de ahí la importancia de estos programas. El mundo de defensa ha sido un mundo muy cerrado, es un mundo muy cerrado, muy difícil de llegar. El tema de catalogaciones, de homologaciones, de diseño, ha estado muy concentrado en muy pocas empresas. Hoy se tiene que abrir del todo. Gracias a Dios, el Ministerio de Defensa ha cambiado de la Dirección General de Armamento y Material, que centralizaba prácticamente todo, a dos direcciones generales. Una estrategia e impulso industrial y otra la Dirección General de Armamento. La primera será la que planifique y vea todo el plan general. Y es lo que tiene que transmitir a las empresas. Y abrirse a que las empresas pequeñas y medianas sepan cómo llegar a la defensa. Hoy tenemos sus necesidades. Justo, hoy tenemos una representación, luego vamos a hablar con todas las startups, nos van a contar realmente cómo lo están consiguiendo, qué están haciendo, qué dificultades han tenido, lo vamos a contar en unos minutos. Pero desde tu opinión, Alfonso, ¿qué barreras siguen encontrando las empresas para acceder a programas o a contratos dentro del sector? Bueno, el primero es que hasta hace 2 años no había dinero. No había dinero más que para mantenimiento. Hasta hace 2 años. Para pintar carteles. Wow. Los ejércitos han hecho un esfuerzo gigantesco por mantenerse al día, por programar sus necesidades y porque las empresas que hay no se hayan hundido. Porque lo que le pasó a Rusia, por ejemplo, Rusia perdió ingenierías en sectores claves que nosotros, gracias a Dios, los hemos mantenido. Hay que impulsar, que conozcan, hacer muchos eventos para que las pequeñas y medianas empresas sepan lo que necesita defensa. Y defensa necesita decir qué es lo que necesita ahora, dentro de 5 años y dentro de 10 años. Ahí es donde vamos, para que las startups puedan descubrir esas oportunidades que le ofrece el sector. Alguien tiene que decir qué necesita el sector, ¿no? Y eso es el ministerio el que le toca hacerlo. Sí. Y desde tu opinión, ¿qué necesita el sector? ¿Qué oportunidades pueden encontrar las pymes y las startups del mercado que quieran introducirse en el sector defensa? Oportunidades todas. Ponnos porque ejemplos. Todas las tecnologías entran en defensa. Defensa es una gran integradora de miles de tecnologías diferentes. Necesita de todo, vamos. Todos los campos son posibles que accedan de una forma u otra. Tanto el conocimiento en la universidad a través de las OTRIs, tanto las startups. Claro, el problema ahí enorme es que una startup no puede dedicar ni gente, ni tiempo, ni tiene conocimiento, y para eso están muchas empresas. Para eso están los inversores. Luego hablaremos también para que nos digan cómo pueden apoyar esas iniciativas. Inversores que son fundamentales, fundamentales, y en España huían hasta hace un año, huían de cualquier cosa de defensa, y muchas empresas se necesitan asesoras que conozcan el mundo de defensa, qué necesitan, cómo se homologan, cómo se accede, qué documentaciones, porque es una empresa ni mediana puede hacerlo, no tiene gente. Hace falta unos conocimientos muy importantes y por eso yo no veo nada mal la transferencia que está ahí en este momento de militares de alto nivel que se están pasando a la industria. Es tan compleja la homologación de defensa
que uno de fuera no lo puede conocer, No lo puede hacer. más que si le dedica tiempo y está muy especializado, como empresas que he visto que van a participar. Ideas, tiempo, inversión, empresas de consultoría que apoyen. Bueno, de todo eso tenemos en la mesa. Vamos a seguir hablando con invitados. Vamos a volver luego contigo, Alfonso, porque nos has puesto en un contexto muy interesante, muy importante para todos y para iniciar este programa. Pero vamos a seguir, como digo, conociendo a protagonistas y dejamos ahora los siguientes mensajes de Alfonso. Muchas gracias. Vamos a saludar ahora a Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de innovación de Pons IP, que tiene una amplísima trayectoria impulsando la protección y valorización de la innovación en sectores tecnológicos y de vanguardia y que evidentemente también es un sector muy sensible de defensa para el tema de la propiedad industrial, ¿verdad? Bueno, cuéntanos cuánto pesa el valor, el valor intangible, la marca, las patentes, el know-how dentro del sector defensa. Hola Mariló, primero un placer obviamente estar en este programa otra vez. Bienvenidos a esta casa, la Fundación Pons, sí, como consejero de Pons. Y en la línea que estáis comentando, mira, una reflexión a raíz de lo que decías. Yo creo que lo fundamental que tenemos no solo nos va a tocar pagar la defensa, sino tenemos el reto de intentar hacerla aquí. Yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Al final, cómo conseguimos que desde la defensa, que es un sector en el cual todos estamos de acuerdo de que va a ser estratégico, pues al final conseguimos dinamizar la innovación. Y ya creo que estás comentando, ¿qué ocurre? Nosotros, como expertos en propiedad industrial, fundamentalmente lo que hacemos es gestionar tecnología. O sea, somos, la mayor parte, somos científicos, ingenieros, economistas, no solo abogados. O sea, esto de la propiedad industrial no es un asunto de abogados, obviamente. Y al final, ¿qué ocurre? Que el reto que tenemos hoy, tanto en defensa como en cualquier sector, pero especialmente en defensa, cuando hablamos de los activos tecnológicos estamos hablando de intangibles, ¿no? En general, claro, en el Standard & Poor's 500, las grandes compañías que cotizan en Estados Unidos, estamos hablando del 90% del valor de estos intangibles, y también en el sector defensa podemos estar hablando ya por encima del 50%, ¿no? O sea, al final, si el objetivo es desarrollar tecnología aquí, eso también requiere cierta sofisticación, no es algo evidente, y por lo tanto pues tenemos que utilizar la propiedad industrial y otros mecanismos para poder innovar en el fondo, ¿no? Recordar que innovar es llevar las cosas al mercado, que las cosas pasen, ¿no? Sí, que hablamos a veces de innovación y no enfocamos exactamente qué es para cada uno. En ese sentido, ¿qué retos específicos presenta la gestión de la propiedad industrial en este caso? Pues mira, yo creo que fundamentalmente, si pensamos en ese ciclo de la innovación aquí, también, y estoy totalmente de acuerdo de que al final esto se hace en compañía, como las cosas placenteras. Estamos hablando de un sistema, estamos hablando cómo desde la administración, y en este caso es obvio, Ministerio de Defensa, etcétera, al final impulsamos el papel de las empresas tractoras, e insisto, o sea, fundamentalmente el reto es cuánto de ese 2, del 3,5, del 5% en el futuro consigamos que sea tecnología realizada en Europa, con ese concepto de soberanía tecnológica que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como esto forma parte de ese sistema, la propia interacción que ocurre entre la gran empresa, esos proveedores que estamos comentando, cientos en casos de Indra o Navantia que estábamos diciendo, pero al final eso hay que regularlo, y para ello necesito la propiedad industrial como mecanismo de que en esos contratos se indique algo tan simple como lo que estoy comprando y estoy vendiendo. Está hablando de un sistema de defensa, al final eso es muy fácil de decir en sentido amplio, pero al final eso es un conjunto de partes, tiene un hardware, tiene un software, tiene un know-how, tiene unas ideas, y todo eso es lo que al final gestionamos desde el punto de vista de propiedad industrial. ¿Crees que las empresas españolas están preparadas para proteger adecuadamente esto? Pues lamentablemente no. O sea, todavía, para eso estamos aquí. Claro, eso es, como sabéis, yo suelo evangelizar este tipo de cuestiones. Ahí estamos. Vengo siempre de 35 años en el mundo de la empresa y viendo que este ha sido un gran gap, ¿no? Incluso hablando del sector de la defensa, aquí también estamos hablando de transferencia tecnológica. Recordar que, por ejemplo, Internet viene de ARPA y obviamente en Estados Unidos, como gran economía de referencia, pero también en China ahora, es el sector de la defensa el que genera determinadas tecnologías que al final llegan a la sociedad civil a otros sectores, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías duales, no solo estamos hablando de doble uso, estamos hablando de esa capacidad tractora que tiene el sector defensa para generar tecnologías que después pues tienen uso cotidiano en otros aspectos, ¿no? Entonces, obviamente, si no lo estamos haciendo bien, pues al final fallamos en esa llegada
de las nuevas tecnologías, no solo a los ejércitos, sino a los dobles usos. Claro. Para ello, pues como otras cuestiones que digamos, primero hay un tema cultural, ¿no? O sea, cuando hablamos de defensa no solo estamos hablando de armamento, y eso yo creo que tiene que estar claro en este programa, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de nuevos materiales, estamos hablando de muchas nuevas cuestiones, estamos hablando, por ejemplo, de nuevos vehículos, y por lo tanto, para gestionar cómo se está innovando ahí, necesitamos estos aspectos de propiedad industrial, unido a lo que estaba comentando, de hacer sistema, ¿no? De mejorar las interrelaciones y la transferencia desde los centros de investigación, pero también, obviamente, a las grandes empresas, a las pymes, a los centros tecnológicos. Desde ahí, ¿qué mensaje le das a los emprendedores, a las startups, a los dueños de empresas que aún no tienen esta conciencia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el primer paso y cómo ayudáis desde Pons IP? Pues muchas gracias, Marilo. Lo primero es, especialmente en el sector de defensa, tenemos que estar seguros de la tecnología que estamos desarrollando. Al final no tiene sentido que nos planteemos desarrollar tecnología que no va a ser competitiva en el mercado o que ya lo está desarrollando una gran empresa en paralelo, ¿no? Entonces hay que hacer cierta vigilancia tecnológica, incluso en el sector de defensa, aunque estemos hablando de tecnologías muy estratégicas, al final tenemos que analizar qué está ocurriendo, tenemos que protegerla de manera adecuada y también tenemos que valorizarla, que es ponerla en valor, que es llegar a acuerdos con terceros para ver cómo podemos utilizar esa tecnología, ¿no? Pons IP ayuda en ese proceso. Mensaje para todas las empresas que nos escuchan. Pues bueno, poner en potencia, en valor esa tecnología, esa propiedad y hacerlo de mano de profesionales, como no puede ser de otra manera. Sí, sin duda. O sea, al final tenemos esa idea a veces de la propiedad industrial, como estaba muy asociado a voy a hacer una patente, voy a hacer una marca, y eso ya es obsoleto, ¿no? Nosotros somos fundamentalmente, y en eso es una tendencia que lideramos desde Pons IP, somos consultores en gestión de la tecnología, en sectores estratégicos y críticos. Somos, de hecho, uno de los portavoces cuando hablamos de soberanía tecnológica en este país. Nosotros también estamos ahí al frente de la manifestación, porque esto va de generar tecnología que tiene que ser estratégica, insisto, no solo para el sector de defensa, sino para muchos de otros sectores. Estoy pensando, por ejemplo, sectores del automóvil actualmente en crisis en Europa. ¿Por qué no puede reutilizarse alguna de nuestras instalaciones de automóvil para defensa? Pero para ello, una vez más, tenemos que gestionarlo, y ahí obviamente nosotros en Pons IP tenemos un especial cuidado con apoyar a las pymes que estamos comentando, las startups de base tecnológica, que además, si siempre es un drama que esas startups se estén yendo a Estados Unidos, por ejemplo, en este sector es especialmente crítico, porque estamos hablando de esa soberanía tecnológica. Y es bueno que esa tecnología se desarrolle aquí. Se desarrolle y se quede aquí. Gracias, Luis Ignacio, por ese mensaje. Luego seguimos hablando contigo, vamos a seguir conociendo protagonistas de esta mesa. Y saludamos ahora a Efrén Díaz, abogado, doctor en Derecho y uno de los mayores expertos en Derecho Tecnológico y Espacial en nuestro país. Es responsable de Tecnología y Derecho Espacial en el despacho Mas & Calvet. Y hola, Efrén, bienvenido. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, cuando hablamos de defensa y de nuevas tecnologías, la regulación, la ética se vuelven tan importantes como la propia innovación, ¿verdad? Completamente. De hecho, el desarrollo normativo, como puede ocurrir, siempre va detrás de la vida, ¿no? Siempre primero la vida y luego el derecho. El derecho es un gran desconocido en este rol de jugador activo en el ámbito de la defensa, también, por ejemplo, en un fenómeno que estamos viviendo hoy día, como es el nuevo dominio, el dominio aeroespacial. Y el primer titular que podríamos ayudar a nuestra audiencia a tener en la cabeza es conocer qué normas existen. Esta normativa específica en materia, como han dicho otros compañeros, de doble uso o defensa, es una normativa antigua, data de los tiempos de la Guerra Fría, hay un gran acuerdo, pero en la actualidad está experimentando importantes actualizaciones. Solo por dar algunas referencias, porque creo que hay que conocer la fuente, hay un reglamento europeo del 2021. No es ayer, pero ha sido actualizado hace un año. Y esto es, por lo menos en ciertas industrias, muy desconocido. En España tenemos una normativa que, aunque data del año 2007, ha sido actualizada en el 2014 y no sé si sabemos, Mariló, que este año 2025 se ha actualizado el listado para incluir tecnologías tan emergentes y disruptivas como robótica, inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Por lo tanto, tenemos normas, lo interesante es conocerlas. Y desde luego creo que en el año 2025 es un año quizá
histórico, han dicho algunas personas, porque asistimos a algo que en Europa no se ha producido en los últimos siglos de historia reciente. A ver. Estamos en el año 2025, es decir, en una fecha tan redonda como el 25 del 6 del 25, bastante redonda, se ha aprobado la EU Space Act, es decir, la normativa europea para el espacio. Pero es que en marzo de este mismo año 2025, la Unión Europea ha aprobado el plan de rearme, cosa que tampoco ocurría en décadas. Y si me dices, ¿y qué ha pasado ahora? Este mes? El 16 de octubre, es decir, hace 2 semanas, se ha aprobado un documento interesantísimo que es la hoja de ruta 2030. Es decir, estamos normativamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Está pasando todo ahora, también como nos decía Alfonso, ¿no? No ha pasado nada en décadas y de repente está como huyendo todo. Estamos efectivamente en el momento retirada de corcho de botella de champán, normativamente hablando, y esto supone también tener en cuenta que estas tecnologías, que nuestros compañeros de mesa seguro pueden profundizar, nos lleva a algo que la Secretaría de Estado de Defensa ha apostillado. Yo creo que añade valor a la reflexión, como es el concepto no solo de soberanía tecnológica, que hemos podido escuchar mucho en estos años, sino creo que hay también una toma de conciencia en el ámbito específicamente de defensa, porque ahora te diré la otra perla de este mes de agosto del 2025, que es el tema de la autonomía estratégica. O sea, son conceptos que yo he escuchado mezclados, ¿no? O soberanía tecnológica o soberanía estratégica. Bueno, yo lo resumo. ¿Qué significa todo esto de autonomía estratégica? Os dejo una fuente de este mes de agosto, que es la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. No me he equivocado, el nombre es ESAN en su abreviatura, que es posterior a la estrategia previa del 2021 y complementaria con la Estrategia de Seguridad Nacional. Me sigo preguntando por qué se ha antepuesto lo de aeroespacial. Y es un documento que sugiere, como antes se ha señalado, la toma de conciencia, al menos por parte de España. Esto es un documento de primer nivel, adoptado pues con los principales actores, desde el Departamento de Seguridad Nacional hasta los restantes players, incluido el Ministerio de Defensa, como no puede ser de otra manera. Y es un documento en el que, por si nos sirve, por solo poner un botón de muestra, nos diferencia ni más ni menos que el dominio aeronáutico del dominio espacial. Por ejemplo, no es una cuestión baladí, menos con lo que está cayendo en Ucrania, y no sé si a la audiencia le suena lo del flanco este en Europa, con la entrada de los drones en espacio aéreo europeo, donde el proteger nuestro espacio aéreo no es ya solo una cuestión de soberanía. La OTAN también decía que ni 1 centímetro, por tanto quiero entender que es ni 1 centímetro tampoco de espacio aéreo, y por 1 pulgada, decían, pues, en el sistema inglés, pero ni 1 pulgada de soberanía OTAN supone que habrá que proteger el dominio aeronáutico, y desde luego no se entendería la guerra híbrida en la que estamos sin el apoyo de las comunicaciones satelitales en apoyo a la fuerza desplegada en Ucrania. Bueno, nos has dado un montón de datos, nos tienes abrumado. Vamos a tratar de aterrizarlo y desde ahí entender qué oportunidades, bueno, primero qué vacíos legales todavía pueden existir, pero desde ese pie, qué oportunidades surgen para las empresas españolas a partir de ahí. Porque los retos ya veo que los tenemos claros y están, como bien dices, en momento toma de conciencia total. Pues yo lo diría en pocas palabras: doble uso material de defensa. Y sobre esta ecuación podríamos hablar mucho porque, como antes se había señalado, doble uso no es uso dual. Vale. Y lo que uniría doble uso, donde aquí muchas startups tienen una capacidad increíble y desde luego en España tenemos una gran ingeniería para desarrollarlo, creo que elementos de doble uso es aquello que son usos civiles que podemos desarrollar, y se conecta con el material de defensa a través de algo que también se ha señalado, que es la necesidad de interoperabilidad. Por lo tanto, oportunidades muchísimas, y efectivamente porque se visualice pues que si tenemos munición, pues que no tengamos 27 tipos de municiones para la Unión Europea, sino que tengamos una tecnología interoperable, no solo en el espacio propiamente europeo, sino también en el territorio OTAN. Con lo cual, esa oportunidad que nos lanza ahí Efrén, doble uso, civil-militar, entiendo, y desde ahí, Efrén,
desde tu experiencia, ¿cómo se pueden anticipar aspectos legales que tengan las startups, las empresas, que tener en cuenta especialmente? Bueno, lo primero es que el doble uso existe. Es decir, que esto es una conciencia que no se tiene a veces en las mesas de toma de decisiones. Y la segunda cuestión, así muy, muy práctica, es contar con el tiempo. Lo ilustro, por ejemplo, cuando tenemos que organizar el lanzamiento de un cohete. España la semana pasada ha hecho historia colocando en órbita a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora el nuevo satélite de comunicaciones SpainSat NG-2. ¿Y eso por qué no ha abierto todos los telediarios del mundo? Por esto, en lugar de todo lo que nos... Bueno, porque el doble uso existe, pero no se le ve cruzar los pasos de cebra, ¿no? Entonces, el doble uso existe. Entonces, tener esta conciencia de lo que ocurre y acontece, no solo en el campo de combate, sino en los nuevos campos de combate híbridos, como son el espacio aeronáutico o el espacio propiamente ultraterrestre, hace que entendamos que el doble uso es una oportunidad para un montón de empresas y hay que contar con el tiempo. Es decir, en esta parte nosotros más como abogados espaciales en el bufete Mas y Calvet lo que damos es un soporte jurídico y de asesoramiento a instrumentar esas misiones espaciales. Hay que prepararlas con tiempo, hay que solicitar las autorizaciones y cubrir no tanto un vacío legal como una necesidad de tramitación administrativa necesaria. ¿Hay muchas empresas haciendo misiones espaciales en España? En España tenemos algunas empresas y nos sorprendería saber que tenemos una de las constelaciones privadas, quitando las grandes más importantes de la Unión Europea, en el entorno privado, con varios satélites de comunicaciones, Internet de las Cosas en órbita, más de 25 y algunos ya han hecho reentrada en la atmósfera. Wow. Y de hecho tenemos también capacidades en este momento únicas, como lidera ISDESAT con la nueva pareja de satélites SpainSat NG 1 y 2, que ofrecen telecomunicaciones seguras a toda la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Donde el 47% de ese desarrollo espacial es ni más ni menos, como se ha dicho antes, tecnología de la casa, tecnología española. Parece increíble, pero es que es verdad, existe, está en órbita volando. Ahora está en órbita de transferencia, de órbita baja terrestre a 35.000 kilómetros, hasta intentar posicionarse a unos 36.000 kilómetros de la Tierra en órbita geoestacionaria. O sea, una hazaña made in Spain. Bueno, por eso digo que cómo es posible que esto no esté abriendo telediarios y estemos orgullosos de lo que pasa aquí e invitando a que muchas más empresas se unan a todas estas aventuras. Me encanta cuando viene Efren a los programas, por eso tenía especial interés que estuvieras aquí, porque nos cuenta este tipo de datos tan espaciales y nos los trae a la mesa y nos los aterriza, nos lo pone en realidad. Muchísimas gracias, queremos seguir escuchándote y seguimos conociendo y hablando con invitados que nos están ilustrando y poniendo en un contexto alucinante. Vamos a saludar ahora a Eva Álvarez del Manzano, presidenta de la Asociación de Cooperación Estratégica de Seguridad Nacional, que trabaja precisamente en esa interconexión entre lo público, lo privado, lo académico, para reforzar nuestra seguridad nacional desde esa perspectiva global. Muy buenas, Eva. Muchas gracias, Mariló. Muchas gracias a todos. Estoy encantada de escucharos. Bueno, pues y ahora queremos saber contigo qué significa esto de cooperación estratégica en materia de seguridad nacional. Pues cooperación es una palabra que me encanta porque cooperar al final es liderar desde nuestro lema de la asociación, porque una cooperación ahora, quiero hacer una matización porque como todos habéis hablado y al final hemos tocado todos los temas que vamos a hacer, voy a hacer un cambio muy en mí, pero cooperar en realidad es liderar, unir para mí es defender. Pero lo principal es que tenemos que ver que el campo de batalla ha cambiado. Entonces, el escenario es diferente. Ahora los militares no van solo a una guerra física donde hay carros de combate. Estamos en una guerra híbrida donde hay muchos componentes y por eso la cooperación es fundamental, porque la guerra puede ser con las fake news, con la desinformación. Interesante. Quiero decir, cada uno tenemos una responsabilidad, no solo las empresas de defensa, sino que la seguridad nacional somos todos. Tenemos que estar preparados,
capacitados, tenemos que estar entrenados, tenemos que estar formados y no hay que asustar, pero en realidad tenemos que hacer un ecosistema. Y bueno, y es que te he escuchado, Fren, y no puedo dejar de decir que tengo que reafirmar algo. Las estaciones espaciales, que fui jefe de seguridad de las estaciones espaciales, tenemos muchísimo potencial en España. Ingeniería y Servicios Aeroespaciales era INSA y tenemos la Estación Espacial de Villafranca, Cebreros, Maspalomas y la de la NASA, que está en Robledo de Chabela. Entonces, España es un punto de referencia en tema de estaciones espaciales, y lo digo desde el conocimiento. Gracias por reforzarlo y por traerlo al programa. Y luego estábamos hablando de tema de coches y de vehículos, pues ahora os digo que se ha reflotado una marca antigua en Linares, que es Santana, y en Cooperación Estratégica de Seguridad Nacional tenemos como asociado a Santana Motor. Entonces, ahora te dejo, pero quería puntualizar un poco esto, porque al final es el día a día, Mariló, y como somos muy parecidas las dos, pues yo te abro para que me preguntes todo lo que quieras y como quieras. Bueno, con este hilo podríamos estar aquí hablando hasta mañana. Desde luego, como hemos hablado, ¿no? y es tan importante este papel que juegan las alianzas público-privadas para garantizar la soberanía tecnológica del país, ¿no? La soberanía es una palabra muy de moda, sí. Y al final yo creo que es la responsabilidad. ¿Para qué? Para que todos los componentes y el tejido industrial y las instituciones tengan un compromiso de ¿qué? De compartir conocimiento, porque siempre ha pasado, incluso en el sector militar y en el sector de la defensa, que todo ha estado muy estancado, muy secreto, que para eso tenemos la Ley de Secretos Oficiales. Entonces lo que hay que hacer es que hay que cooperar entre los diferentes estamentos, la industria, el tejido sobre todo tecnológico, las universidades, las startups, es muy importante. Pero también os digo una cosa, y esto es un poco mala noticia y lo siento ser así, pero me dedico a temas de clasificar información, la parte secreta, habéis hablado de la OTAN. Para estar en defensa hay que estar preparado, no vale todo. Claro. Entonces, ahora todo el mundo quiere estar en defensa, lo siento señores, pero no. Para estar en defensa tenemos que estar realmente preparados, tenemos que estar certificados, tenemos que estar comprometidos, porque la información de un país es soberana y hay que saber reflejar esto. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos que hablar de algo importante, muy bien, pero es que habrá información que no tenga que estar al servicio de todos. O sea, ahora no vale porque esta información la tiene que tener todo el mundo. No, señores, no podemos decir qué tecnología usamos, los malos nos están escuchando. Entonces, defensa no happy. Defensa hay que clasificar, hay que informar, no todo el mundo puede estar en proyectos clasificados y secretos, un señor que tiene antecedentes penales no puede ser jefe de seguridad, y hay que ver otras cosas que hay que dejarlas ordenadas y con conciencia. Perdona que sea tan vehemente, pero me encanta, y me encantan los titulares que estáis trayendo a esta mesa, chicos de redes. Tenemos aquí titulares para un mes. O sea, defensa no es happy, hay que estar preparado y evidentemente, pues bueno, esa colaboración. ¿Qué se necesita para estar preparado? Has dicho certificaciones, pero ¿qué más, Eva? ¿Qué necesitas saber las empresas que realmente quieran estar en el sector de defensa para sentir que están preparadas? A ver, por ejemplo, desde Cooperación Estratégica de Seguridad Nacional, que es CSN, que soy presidenta, es una asociación sin ánimo de lucro, que yo no me dedico a trabajo, esto lo hago de una forma altruista. Mi trabajo, tengo una consultora que nadie sabe cómo se llama, porque no doy publicidad, porque al final en este sector te conocen y te llaman para hacer las cosas, porque también hay que ser un poco reservado. Entonces, lo que yo diría a las empresas es que sí, todo el mundo puede estar en defensa. ¿Cómo? Pues teniendo compañeros de viaje de confianza. La confianza, la seguridad es clave. Cuando tú te haces novio de alguien, no te casas a los 5 minutos. Tienes que tener un periodo de conocimiento, de amistad, luego tenías que tener un noviazgo. Bueno, yo es que soy un poco tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo soy así, no me salto directamente al rollete de la noche, porque eso normalmente luego no va a nada. Entonces, yo lo que quiero es que quiero crear alianzas de largo recorrido. Entonces, desde CSN, ¿qué hacemos? Primero, mentorización, porque hay muchísima tecnología y hay muchísimos jóvenes, hay muchas startups, y luego, pues, llevarles de la mano para decirles, oye, mirad, tenéis que certificaros de esta forma, tenemos que intentar clasificar vuestra empresa para que podáis estar en proyectos europeos, en proyectos de la OTAN. INCIBE, por ejemplo, da muchísimas ayudas. El proyecto Diana de la OTAN para startups. O sea, quiero decir, podemos hacer las cosas, pero eso, primero empapando el sector y luego no intentando pisar la yugular de los demás, sino hacer cooperación y estrategia y quitarse una cosa muy importante, que es los egos, gestión de los egos entre instituciones, universidades y empresas. Aquí no va quién tiene más dinero, quién tiene más conocimiento, sino ir de la mano y que cada uno oferta, cooperar. Bueno, ahí no sé si tendríamos que hacer un país nuevo, pero... Hacerse la rubia tonta viene muy bien. Sí.
Desde luego. Desde ahí, y ya pasamos, evidentemente, estamos en la fase de noviazgo, ir con compañeros de viaje adecuados, por supuesto, pero ¿cómo puede España posicionarse como ese referente en innovación en defensa dentro del marco europeo? En el marco europeo, hoy por hoy, España es un punto muy importante en el nivel de la ciberseguridad. Por ejemplo, somos una referencia. Lo que pasa es que a los españoles nos da vergüenza decir que somos los mejores en algo. En ciberseguridad somos top. Por ejemplo. Y luego, pues los medios de comunicación como tú, Mariló. O sea, es que es muy importante que deis voz, porque siempre hemos estado en un sector escondidos donde decir que eres de defensa es como, jo, ya viene con los tanques. Pues no, yo he hecho un proyecto muy chulo que es de desactivación de explosivos y también salvamos vidas. O tú puedes diseñar un vehículo para salvar vidas, porque las explosiones siempre suelen ser en combate y una persona va conduciendo un vehículo y al final, por una explosión, falla, ¿no? Pues lo importante es que todo el mundo sepa que defensa es para defender, no para atacar solo. Eso es. Defensa no es tanques, también es salvar vidas. Y vuestro compromiso de los medios de comunicación son importantes. Bueno, desde luego, aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Ya sabéis, desde Negocios de Carne y Hueso siempre estamos ahí, pero bueno, muchas veces estamos muy solos también porque necesitamos apoyos y nos encontramos aquí luchando también, ya sabes, en un mercado muy, muy difícil y competitivo. Resume en una frase el mayor desafío del sector, Eva. Unir es defender, cooperar es liderar. Bueno, casi podríamos terminar el programa con ese titular de nuevo. Gracias, Eva. Vamos a seguir luego hablando contigo y vamos a hablar ahora del tema del dinerito que tanto interesa, el tema de la inversión. Saludamos ahora a Rafael Pinedo, director ejecutivo de Tiehau Capital, ahora me dices si lo he dicho bien, una firma internacional de inversión que apuesta decididamente por la innovación, la sostenibilidad, los sectores estratégicos. Rafael, hablar de defensa también es hablar de financiación y el capital privado, desde luego, está asumiendo un papel clave en esto. Hola. Efectivamente. Muchas gracias, Mariló, y encantado de estar aquí hoy con vosotros. Yo creo que casi voy a empezar por la conclusión, y es que la financiación privada puede y quiere ser parte de la solución. Está claro que la defensa a día de hoy tiene que acelerar, no sé si llegaremos al 3,5%, está claro que en el corto plazo son 2%, me encantaría que fuera un 5% en el futuro, pero esa necesidad de aceleración conlleva una necesidad de financiación, eso es indiscutible. Pero lleva muchos años existiendo esa necesidad, en menor medida, pero lleva existiendo, y a su vez ha habido una oportunidad. Nosotros somos una firma de inversión global, gestionamos 50.000 millones de euros, estamos en 17 países, pero yo creo que lo más interesante es que dentro de esos 50.000 millones hay 10.000 millones que destinamos a capital privado, donde en el año 2017 decidimos ser especialistas en 4 materias únicamente. No hacemos de todo, solo hacemos 4 grandes cosas. Y 2 de ellas son defensa y ciberseguridad. ¿Por qué estas 2 cosas? Yo creo que ya a día de hoy, o sea, es indiscutible que van inevitablemente asociadas, son parte de lo mismo. ¿Por qué tomamos esta decisión en el año 2017? Está claro que, bueno, pues con ciberseguridad y defensa, rabiosa actualidad, incremento de fondos, y la consecuencia es que Europa se va a equipar. Vamos a invertir muchísimamente en equipación a nivel europeo. Pero uno se queda en shock cuando te dicen que tan solo el 18% de ese presupuesto europeo en equipación militar tiene origen europeo. Wow. Está producido por empresas europeas. Y ahí es donde está la oportunidad para las empresas tanto españolas como europeas. Creo que Europa tiene que incrementar su protagonismo en este ejercicio de equipamiento. Y equipamiento en su sentido más amplio, no solo puramente militar, también tecnológico, ciberseguridad y demás. Y creo que Europa tiene las bases, tiene las mimbres para ello. Claro, por lo que yo estoy viendo en esta mesa, Europa tiene las bases, España además tiene o podría tener un papel incluso más protagonista, como dice Eva, si nos lo creyéramos más y saliéramos ahí a contarlo, pero ¿qué está pasando para que eso no ocurra? Bueno, yo creo que ya por pura necesidad la gente se lo empieza a creer, es parte del guión. Es una auténtica necesidad. Pero cuando digo que creo que Europa tiene las bases, las ha tenido desde hace mucho tiempo, y hay muy buen conocimiento técnico, hay buena tecnología, hay predisposición. Lamentablemente, estar en el ámbito de defensa y de ciberseguridad conlleva un esfuerzo. Y tengamos en cuenta que las empresas españolas, fundamentalmente en estos ámbitos, más allá de nuestros grandes campeones nacionales, algunos muy visibles, hay una cadena de suministro de empresas auxiliares que son pequeñas y medianas empresas. La homologación en defensa es costosísima en esfuerzo y en dinero. Es difícil.
Es un esfuerzo inversor. Y no todas las empresas tienen esa capacidad. Por eso su protagonismo, la participación ha sido bastante limitada. Nosotros vimos esa necesidad estructural, decidimos dar un paso al frente y íbamos participando en la industria de defensa, habiendo invertido a día de hoy, yo creo que ya se acerca a los 2.000 millones de euros precisamente en empresas de tamaño pequeño y mediano. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es vuestra tesis de inversión? ¿En qué tipo de empresas específicamente invertís? Antes de que entremos en la tesis, permíteme que voy al segundo desafío que vemos en las compañías, porque está muy bien dar financiación. Sí. Pero creo que hay que aportar algo más a las compañías. Lo segundo que hay que aportar es una capacidad de escala, una capacidad de aceleración. Fundamental. Eso es, hay que ayudar en la industrialización de los procesos, incremento de capacidad productiva, poder aspirar a programas europeos. Trabajar únicamente con el Ministerio de Defensa está muy bien, es un momento muy bueno, pero creo que hay que empezar a crear pequeños grupos multinacionales. En Europa, curiosamente, muy buena visión. En el mundo de la aeronáutica militar y aeronáutica civil, yo creo que es el mayor caso de éxito que tenemos, donde tenemos un gran campeón europeo, que es Airbus. ¿Cuál? Es Airbus. Airbus. Airbus es la mejor muestra de unificación de esfuerzo tecnológico a nivel europeo, donde somos terriblemente competitivos, tanto con los americanos como con los países asiáticos. Cuando eso lo aterrizas en naval, terrestre, incluso espacio, te encuentras una situación totalmente diferente. Todos los países tienen sus grandes campeones locales, cadenas de suministros muy atomizadas, y yo creo que va a haber un esfuerzo de consolidación, tanto dentro de cada uno de los países como a nivel internacional, y eso está por llegar. Y en ese proceso hay que apoyar a las compañías y tienen que estar preparadas. ¿Cuánto va a tardar? Sinceramente es bastante incierto. Y creo que la tercera manera o el tercer reto al que se enfrentan las compañías es la necesidad de innovación tecnológica continua. Lo ha dicho antes muy bien, esto está cambiando desde el punto de vista de innovación tecnológica como desde el punto de vista regulatorio todos los días. Todos los días. Y eso es a su vez un esfuerzo financiero y de captación de talento. Es una carrera en la que estamos metidos todos, en la que es difícil competir. Y si no queremos quedarnos atrás, hay que ser capaces de apoyar a las compañías en este plano también. Sin duda. Y es precisamente el esfuerzo en el que venimos centrándonos nosotros desde hace 8 años. Y desde ahí invertís específicamente, como decías, en empresas pequeñas, medianas. ¿Qué tipo de componentes o características tiene que tener una empresa para que sea atractiva para vosotros? Invertimos en compañías de tamaño pequeño o mediano. ¿Cómo definir esto? Pues de facturaciones que van desde los 15 millones de euros hasta los 200 millones de euros. ¿Por qué más abajo? Pues como consecuencia de esta carrera de innovación tecnológica, lo que estamos buscando es una cierta visibilidad sobre los modelos de negocio y las tecnologías, que estén mínimamente probadas. A día de hoy hay grandísimas iniciativas emergentes, muy prometedoras, pero desde el punto de vista de un inversor es muy difícil saber quién es el Google del futuro de cada una de las categorías. Lógico. Es muy complicado, es muy difícil. Entonces es un esfuerzo selectivo porque protegemos los mejores intereses de nuestros inversores, pero a su vez lo intentamos combinar con esa voluntad e intención de apoyo a la pequeña y la mediana empresa. Desde luego. Bueno, ¿y ves a España preparada para atraer más inversión internacional en el ámbito de defensa y ciberseguridad? Pues yo creo que sí, porque la capacidad, el conocimiento técnico y la capacidad de innovación tecnológica que tiene España cada vez tienen más reconocimiento. Lo que tenemos que ayudar también a las compañías, y yo creo que este es el último gran reto, es a vender, es la manera de vender. Sinceramente, en España y en Europa tenemos muy buena tecnología, pero los americanos son mucho mejor vendidos y nuestra tecnología es mejor, sinceramente. En general, los americanos, los italianos, los franceses, nos pasa en casi todos los sectores. Agradezco que lo traigas también. En este también nos vendemos mal. Hay que seguir trabajando en posicionarnos, en potenciarnos, en vendernos mejor, y para eso, evidentemente, hay que creérselo. Luego hablaremos con las startups y a ver cómo lo están gestionando ellas. Muchísimas gracias, Rafael. Luego seguimos también hablando contigo. ¿Te has quedado algo en el tintero? No. Vale, pues luego sigo contigo. Vamos a saludar a otra de las invitadas de la mesa, que cierra ya como esta ronda de mesa. Saludamos a Nuria Galindo, manager de innovación en Aimin España, consultora especializada en estrategia, gestión de innovación. Nuria, Hola. Hola, buenos días, Mariló, gracias. Desde vuestra experiencia acompañando a empresas tecnológicas, también sabéis muy bien lo que cuesta invertir una idea en un proyecto, convertir una idea en un proyecto financiable, ¿verdad? Exacto, justamente el papel que nosotros tenemos aquí es precisamente el paso previo a donde seguramente entra Rafael.
y es justamente esas empresas, startups, pymes, incluso grandes empresas, que están empezando estos proyectos en estas fases más iniciales de investigación, de desarrollo, de innovación, que luego irán más a mercado, evidentemente con un objetivo claro en mercado y en este caso sector defensa. Pero justamente el papel que nosotros y la visibilidad que tenemos es de esas fases iniciales y esa necesidad de financiación previa de estos proyectos, porque sin ello no pueden llegar luego a un paso posterior. Claro, para llegar a la fase de financiación, como bien decía Rafael, primero han tenido que pasar pues esa fase de acompañamiento, mentoría que decía Eva, certificación y un montón de cosas, ¿no? Y ahí es donde se les acompaña también en ese proceso. Desde ahí, ¿qué tipo de incentivos pueden existir para proyectos vinculados al ámbito defensa? Pues mira, ahora mismo, gracias a que se han borrado un poco estas fronteras entre el sector defensa y los sectores tecnológicos tradicionales, los incentivos a los que se pueden acoger son los que vienen existiendo desde hace años, incluso con muchos más fondos disponibles ahora mismo en el sector. Tenemos desde deducciones fiscales a la I+D+I en el impuesto de sociedades, por actividades de investigación, desarrollo e innovación. Personal que se dedica en exclusiva a actividades de innovación, las empresas se pueden ahorrar parte de la cuota que se paga a la seguridad social. Tenemos financiación pública, regional, nacional y europea, justamente para lanzar no solamente proyectos de I+D+I, sino también para ampliar fábricas, mejorar procesos productivos, robotización, inteligencia artificial, incentivos para llevar proyectos de I+D a través de mecanismos de financiación, a través del mecanismo que se llama TaxLease. Sí. Bueno, la verdad es que es parte de lo que cada día refuerzo en este programa. Hay más dinero disponible que nunca en general para todo tipo de proyectos. Específicamente yo quería conocer qué proyectos, incentivos existen para este sector, pero las empresas no saben utilizarlos. Hay que volver a seguir reforzando que están ahí disponibles y que si no los cogen, los van a coger otros o se van a quedar sin usar como se quedan cada año. Sigue habiendo mucha falta de información. Totalmente. Hay grandes empresas que tienen sus propios departamentos de I+D y a lo mejor conocen un poco más estos incentivos, pero en las pymes nos encontramos con el problema que la mayoría no tienen recursos para poder dedicarlos a toda la parte administrativa, burocrática, de preparación, de todo lo que llevan todos estos incentivos. Que lo interesante que tienen es que si los combinas de la manera adecuada, el retorno que una empresa, sobre todo una pyme, obtiene es fundamental para sobrevivir año a año y poder luego acceder o llegar a mercado, llegar a una protección de la propiedad industrial, claro, llegar a ese paso de ahora necesito regular o entrar en la parte de regulación normativa para poder acceder al sector defensa como producto. Sin duda. Desde ahí, ¿qué tendencias tecnológicas veis como clave para la transformación del sector defensa para los próximos años, por ejemplo, Nuria? Pues ahora mismo, que está yo creo que en la mesa de todos los proyectos tecnológicos, temas de inteligencia artificial, incluidos absolutamente en todo. Comunicaciones, procesos de fabricación, robótica, fabricación aditiva, investigación en nuevos materiales, sostenibilidad. El tema de sostenibilidad ahora está respaldado por Europa en todos los proyectos, bien sea para movilidad, bien sea para procesos productivos. Y acompañando todo esto, y sobre todo si hablamos de defensa, ciberseguridad. Sin duda. Bueno, y partiendo también de la base de que si lo primero que hay que hacer es registrar nuestras propiedades industriales, conseguir mentoría, conseguir certificarnos, pues al final saber que existen todo tipo de incentivos disponibles para poner en marcha ese primer paso para salir ahí, ¿no? Desde luego que sí. Cuéntame, voy a lanzar ya una pregunta para todos los miembros de la mesa y así generamos unos minutos de interacción entre todos. Y empiezo contigo, Nuria, ya que te tengo. Si pudieras cambiar una sola cosa para acelerar la innovación en el sector defensa español, ¿cuál sería? Pues para nosotros, desde nuestro punto de vista, que es el más inicial, desde donde se lanza la I+D, para mí hay dos puntos. Uno es la burocracia y los procesos administrativos, que es verdad que con la administración pública
son complicados, son complejos, ponen muchas barreras y retrasan mucho la aceleración de los proyectos de I+D. Y por otro lado, la regulación y la seguridad fiscal. Bueno, un buen punto, que no hemos hablado del tema fiscal. Alfonso, vamos contigo, que llevo tiempo sin escucharte. En tu caso, si pudieras cambiar una sola cosa para acelerar esa innovación en el sector defensa. Bueno, que el Ministerio de Defensa se abra a toda la industria española, que no se concentre exclusivamente en 2 pequeñas asociaciones muy grandes para ellos, porque representan, ahí está incluidas las 4 o 5 grandes empresas tractoras y las 30 medianas importantes que hacen muchos de los desarrollos que han hablado nuestros compañeros, pero el ecosistema industrial español es gigantesco y no se conoce, y todas las empresas tienen capacidades que ofrecer a defensa. Entonces, defensa debe abrirse tanto en información para difundir, apoyar sobre todo lo que se ha comentado aquí mucho, las asesorías. O sea, no hay ni capacidad en las empresas medianas y pequeñas para llegar a la defensa. Luego, el ecosistema de pequeñas empresas asesoras en homologación, en catalogación, en fondos, en ayudas europeas, ¿dónde está el dinero? Todo eso hay que fomentarlas. Claro. Porque son los que te pueden ayudar a una pequeña o una mediana empresa. Cuidado, estamos hablando de empresas que facturan 250 millones, que no tienen capacidad para saber todo lo que hay que hacer. Entonces, el Ministerio de Defensa se tiene que abrir, y se tiene que abrir en estos sectores, tanto en pequeñas asesorías como en eventos. No se debe centrar en un solo evento, sino hay que fomentar muchísimos eventos muy especializados en todas las necesidades de defensa. Bueno, grandes consejos los de Alfonso, esa apertura del Ministerio de Defensa aquí, desde estos micrófonos, desde estas pantallas, dicho en voz alta, a ver si llega el mensaje, lo seguiremos reiterando. Gracias, Alfonso. Luis. Sí, yo creo que en esta Carta a los Reyes Magos, yo creo que tenemos que potenciar nuestra autoestima para jugar la Liga Mundial también en este sector industrial. Como estamos diciendo, hay campos como la robótica, la ciberseguridad, que obviamente que son ahora mismo la computación cuántica que está llegando, y tenemos líderes mundiales. Tenemos que aprovecharlo porque este sector va a ser estratégico y nos va a dar esa capacidad de poder llegar ahí, pero obviamente tenemos que pensar, lo que estábamos comentando, más allá de nuestro país, porque esto va a ser obviamente una liga mundial. Es una liga mundial y tenemos que formar parte y creernos que podemos significar algo para esta liga mundial. Efren. Simplificación administrativa. Y en el caso de España, como bien ha apuntado también Nuria, dado que somos un país pionero en la Unión Europea en administración electrónica, facilitar que muchos procesos que tienen que ver con defensa, concretamente las solicitudes de licencia de exportación o importación, el flujo de materiales, materias, subsistemas, puedan moverse con mayor fluidez, para tener claro cómo esto es lento. Para preparar una misión de un lanzamiento espacial necesitamos 9 meses. Esto, en la dinámica de guerra híbrida en la que estamos, no es ni plausible ni admisible. Entonces, creo que con la administración electrónica se podría dar un gran impulso en concreto, introduciendo también los procedimientos de defensa o de control de exportaciones en el ámbito de la administración electrónica. Bueno, qué interesante y qué complementarias todas vuestras reflexiones. Eva, seguro que no me vas a dar un titular. Un poco disruptivo voy a ser. Acércate al micro, cariño. Sí. A ver, para mí defensa somos todos y es responsabilidad de todos. Para mí y para todos, defensa es la defensa de una nación, la defensa de un país, la defensa de la información, la defensa de las personas. Pero en defensa no podemos estar todos. Y el que quiera estar en defensa tiene que invertir. Si tú no inviertes, no puedes decir al papá Estado, oye, que hay que gastar mucho dinero, gástatelo en mí. No, señores, hay que invertir para estar en defensa y para estar preparado. Y una vez que las empresas invierten y se preparan, defensa entonces puede distribuir. Pero no podemos, porque sí, meter en el sector de defensa empresas que no están preparadas, Sin porque duda. entonces lo que estaríamos haciendo es de proteger un país. La seguridad es algo muy importante y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Uh-huh. Gran titular, por supuesto. No es, y me sigo quedando también con que defensa no es happy y es nuestra responsabilidad. Rafael. Bueno, mucho se ha dicho ya. Yo creo que por mi parte puntualizaría 2 cosas.
La primera es promoción exterior, expediciones comerciales para presentación de las capacidades que tienen las empresas españolas a nivel exterior. Muy interesante también. Parcialmente subvencionadas con ayudas directas, porque creo que esto es fundamental. Tenemos que diversificar y sacar la empresa española fuera. Y creo que el segundo punto sería acciones de promoción de las fuentes de financiación disponibles, tanto públicas como privadas, porque yo creo que la gente, aunque oye cosas y está parcialmente familiarizada, creo que no es plenamente consciente de todos los mecanismos de financiación que están a su alcance. Bueno, podríamos seguir hablando hasta mañana, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido enorme compartir reflexiones, compartir experiencias. Gracias por vuestro talento, por vuestra visión, vuestras soluciones. Hoy hemos visto que el futuro de la defensa no se construye solo desde los despachos o las grandes corporaciones, sino también desde el garaje de estos emprendedores, desde un laboratorio, desde una universidad, desde una idea que nace para resolver un problema, porque la defensa de un país también se mide por su capacidad de innovar, de crear y proteger el conocimiento. Y esas son, sin duda, las armas más poderosas de nuestra generación. Llegamos al final de esta jornada desde Negocios de Carne y Hueso. Os agradecemos. Ya sabéis que estamos emitiendo en Radio Intereconomía y a través de más de 400 canales de televisión en todo Latinoamérica, España y Estados Unidos, llegando a más de 400 millones de personas. Soy Mariló Sánchez Fuentes, rescatadora de almas, emprendedoras y empresaria de carne y hueso como tú. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en plataformas digitales, vernos en YouTube y seguirnos en Spotify y redes sociales. Únete a mi comunidad y sigamos soñando y construyendo juntos el futuro. Gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.